Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo, y hoy estaremos trayendo el estudio de la palabra. Vamos a tomar un tiempo para definir y explicar algunos términos doctrinales que nos sirven de base para entender lo que es la ley del Antiguo Testamento y la gracia en el Nuevo Testamento, y la manera que interactúa la ley con el hombre y la gracia con el hombre que ha creído en Jesucristo. Vamos a estar orando para que Dios nos hable a través de su palabra, y rogamos que estos términos que vamos a estar nosotros compartiendo hoy, específicamente acerca de la propiciación, sea agradable, Señor, y aceptable a ti, y que todos recibamos de parte tuya, Padre amado, la luz divina que viene por medio del Espíritu Santo, que nos acerca a Cristo y nos revela toda verdad, toda justicia. En el nombre maravilloso de Jesús, intercedemos por las víctimas de todos los eventos que están sucediendo sobre la faz de la tierra. Oramos por las víctimas en Myanmar, cuando a finales de diciembre vieron tal violencia donde muchos murieron, muchos fueron quemados, muchos fueron martirizados, iglesias quemadas. Señor, rogamos que te glorifiques en aquellos que han creído en Cristo y siguen predicando la salvación en Cristo tu Hijo nuestro Señor. En el nombre de Jesús oramos, dándote gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos a buscar en Números capítulo 7, verso 89, y vamos a buscar primeramente lo que es propiciación. Propiciación, si lo vamos a definir, es un acto con el cual nosotros queremos tener a Dios en favor nuestro. Propiciación es un acto con el cual queremos aplacar la ira de Dios y que nos lleva a hacer, dice el diccionario, una acción agradable hecha a Dios para con la que se pretende mover a piedad o misericordia a Dios, en otras palabras. Por medio de la propiciación, el hombre trata y ofrece sacrificios en la ley del Antiguo Testamento para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. En otras palabras, tener a Dios en favor nuestro. Perdón, hermano. En Número 7, verso 89, leemos: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los querubines, y hablaba con él. Propiciatorio aquí se refiere a ese espacio que hay entre los dos querubines sobre el arca de la alianza. De hecho, los dos querubines tapaban sus cuerpos con las alas y extendían las alas uno hacia otro, como que ahí en el centro se iba a llevar a cabo algo especial. Y ahí dentro del propiciatorio se puso más adelante las tablas de la ley,
Ahí también se puso la vara de Aarón, que volvió a rebeldecer, y según los hallazgos de John Wyatt, quien dice o decía, porque ya falleció, que el arca de la alianza está en una posición directamente debajo de donde Cristo fue crucificado, y la sangre de Cristo mezclada con agua de aquella gran tormenta que hubo en el momento de la muerte de Cristo pasó a través de la grieta que se hizo con el gran temblor de tierra que hubo, que rasgó el velo de arriba hacia abajo. Y dice John White que dentro del arca hay sangre. En el Antiguo Testamento a Moisés le fue dado o fue ordenado que de la sangre de los machos cabríos, de los corderos perfectos que eran ofrecidos, lo rociase sobre las tablas de los mandamientos que Dios dio, que estaban dentro del arca, y aparentemente había una abertura por donde podía entrar la sangre en el momento que se rociaba, y esa área se le llamó y se le llama el propiciatorio. Así que ahí se pone aquello con lo que el hombre trató de ganar a Dios en favor suyo, y no fue hasta tanto Cristo cumple con la ley y Cristo mismo entra en el propiciatorio en la forma de su sangre divina que fue ofrecida por nosotros, por nuestros pecados, que no es hasta ese momento que se cumple la ley totalmente, y Cristo, según nos dice el apóstol Pablo, tomó el lugar, reemplazó a las vacas, a los toros, a las ovejas, machos cabríos y toda ofrenda que se hacía a Dios, todo sacrificio tratando de ganar a Dios a favor nuestro. Cristo completó la ley sin faltar en nada, para que usted y yo tengamos ahora propiciación. O sea que Dios está en favor nuestro por cuanto Cristo ahora mora en nosotros a través del Espíritu Santo, el cual es la promesa del Padre, enviar al Espíritu Santo que more en nosotros. En Segunda de Crónicas, vamos a buscar un momentito, capítulo 19, verso 10. Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 10. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 10, verso 10. Segunda de Crónicas, me enreda la lengua, capítulo 19, verso 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estos programas son grabados en vivo, así que aquí no tenemos oportunidad de editar el espacio que queda cuando estamos buscando un libro. Dice en el verso 10 de Segunda de Crónicas, capítulo 19, en cualquier causa que viniere a vosotros vuestros hermanos que habitan en las ciudades por causa de sangre entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis para que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así
no pecaréis. Así que dice que cualquier cosa que viniera, sea por la carne o la ley, por sangre, ley o precepto, dice que se van a amonestar unos a otros para que no peguen contra Jehová. Y aquí habla acerca de la ira de Dios que se levanta contra el pueblo, y Dios pide al pueblo por medio de esta palabra que no peque, para que la ira de Dios no se levante contra el hombre, porque cuando la ira de Dios se levanta y se desata el castigo de parte de Dios sobre los hombres, la única manera de nosotros librarnos de esa ira es por medio de la propiciación, por medio de que Dios tenga compasión, tenga misericordia de nosotros y podamos nosotros entonces ser agradables a Dios, no porque merezcamos algo, sino porque Dios ha querido, Él, por medio de Cristo, ser nuestra propiciación. Mire lo que dice en Romanos capítulo 4, verso 5. Romanos 4, verso 5. Después de Juan, después del Evangelio de Juan, viene Hechos. Después de Hechos viene la carta a los Romanos. Romanos capítulo 4, verso 15. Romanos capítulo 4, verso 15. Dice así: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así que, por no cumplir la ley, se desata entonces la ira de Dios contra los hombres. Entonces, la única manera que podemos nosotros alcanzar el perdón de Dios es que la ley sea quitada. ¿Y cómo se quita la ley? Cumpliéndola. Por eso cuando Cristo cumple la ley, Él quita ese precepto del Antiguo Testamento que llamamos, y dice Pablo que queda obsoleto, porque donde hay un Nuevo Testamento, el pasado, el viejo, está por perecer. Quiere decir que hay un testamento cuando muere una persona y deja escrito, deja dicho lo que quiere que se haga una vez esa persona muere. Por eso en la Biblia se habla del Antiguo Testamento, es un testamento dado al hombre por cuanto el hombre murió el día que pecó, y Dios da un testamento que viene de parte de Dios, pero es para el hombre que fue el que pecó. En el Nuevo Testamento, Cristo se hace Él la ley. Él cumple la ley totalmente, hemos dicho anteriormente, y Él toma el lugar de la ley, Él toma el lugar nuestro. Nuestros pecados son puestos sobre Cristo y Él entonces perdona nuestros pecados y nos hace a nosotros propicios a Dios. Cristo se convierte en la propiciación, o sea, el que nos hace agradables, aceptables a Dios. Vamos a buscar en Lucas capítulo 18, Lucas está después de Marcos, antes de Juan. Lucas capítulo 18, verso 13. Lucas 18, verso 13. Gloria a Dios. Dice la palabra: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto es un relato que Cristo hace de
un hombre que era supuestamente un fariseo, un hombre que cumplía entre comillas la ley, vivía por la ley, era un defensor de la ley, fustigaba y señalaba con el dedo a otros porque otros no cumplieran la ley, vamos a decirlo así, porque la ley no la pudo cumplir a perfección ninguno. El hombre lo que hacía era señalar al otro cuando otro no cumplía la ley, y eso se encargaban los fariseos. Fariseo es otra palabra que usan hoy día para hipócrita. Mira, fariseo, cuando le quieren decir hipócrita a alguien. Porque el fariseo decía, pero no hacía. El fariseo acusaba, pero no cumplía. ¿Ve? Entonces dice que había un fariseo frente al altar, en el templo, orando y daba gracias a Dios. Había también un hombre pobre, un publicano, un hombre que robaba de la gente. Los publicanos eran cobradores de impuestos y el cobrador de impuestos cobraba dinero del César, pero extorsionaba al contribuyente y sacaba dinero para ellos vivir, para vivir en abundancia y opulencia. Dice así que el publicano, el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo. O sea, ni siquiera a Dios le hablaba, estaba hablándose a sí mismo. Dice que oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos. Este fue el texto que leímos. No se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dice que el que descendió con el perdón de Dios y fue justificado fue el publicano, porque él se humilló, y Jesús dijo claramente que cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que por eso leemos este verso 13, porque vemos al publicano que reconoce su condición de bajeza, su condición de pecador, su condición de que falta a la ley de Dios, y lo reconoce, lo confiesa y pide perdón, y le pide a Dios que sea propicio a él. Y Dios hizo propiciación con él y por él, porque Cristo muere por este publicano también, como murió por ti y murió por mí también, porque todos somos pecadores y todos hemos sido encontrados cortos delante de la presencia de Dios, porque ninguno llenamos la exigencia de Dios y no damos la medida que Dios pide del que le sirve y del que ha creído en él. En Romanos capítulo 3, verso 25, Romanos 3, 25, ahorita estuvimos en Romanos después de Hechos de los Apóstoles. Romanos 3, 25, en un capítulo antes, ahorita estuvimos en Romanos 4, vamos a Romanos 3, 25. Romanos, un libro relativamente corto. Gloria a Dios. Romanos 3, 25. Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, me dice, a quien Dios puso como propiciación.
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire cómo dice, leyendo desde el verso 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí nos tenemos que incluir usted y yo también pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y hemos tenido que confiar, esperar en Dios, para que sea Dios quien nos salve, porque no podemos salvarnos nosotros a nosotros mismos. Verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la justificación viene a nosotros dada gratuitamente por Dios, quien da a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice aquí que puso a Jesús, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, que hasta el momento que nos convertimos, hasta el momento en que Cristo viene a nuestra vida y transforma nuestro ser, nos convierte en nueva criatura. Hasta ese momento, Dios no imputa nuestro pecado para condenación, a menos que el hombre se niegue y rechace la salvación. Pero Dios tiene escogido los que va a ser salvos. Y Dios ya tiene escrito en el libro quienes van a responder al llamado para que una vez confiesen su pecado y confesemos arrepentido y recibamos el perdón de parte de Dios, siendo lavados por la sangre de Cristo, nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Todo el que ha aceptado a Jesús, ya su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y tenemos promesa de vida eterna, promesa de salvación. ¿Salvación de qué? De la ira de Dios, salvación del castigo eterno, por cuanto Cristo pagó, Él, muriendo por nosotros, por nuestros pecados. Así que Cristo, dice la Biblia, fue puesto por el Padre como nuestra propiciación. En otras palabras, Cristo toma el lugar nuestro para que seamos aceptables a Dios y que la ira que estaba contra nosotros fue derramada en cierto modo sobre Cristo cuando los hombres lo flagelaron, lo escupieron, lo patearon, lo humillaron, lo crucificaron, lo mataron, lo traspasaron con una lanza. Todo eso, si usted se pone a pensarlo, todos somos culpables de la muerte de Cristo. Por eso es que tenemos que creer que la muerte de Cristo nos libra de todo pecado por medio de su sangre bendita derramada en el Monte Calvario, en la cruz, en la cruenta cruz. Así que Cristo es nuestra propiciación. Él es el que tomó nuestro lugar para que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 8, verso 12. Hebreos 8, 12. Gloria a Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. Hebreos 8, 12. Gloria a Dios. Dice la palabra,
porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto lo dice Dios. Dios promete ser propicio a nuestras injusticias. En otras palabras, irse en favor nuestro y poner a un lado nuestra injusticia, dejarla como parte del pasado. ¿Se acuerdan cuando leímos allá en Romanos 3:25 de que Dios, dentro de su paciencia, ha pasado por alto los pecados pasados, los ha pasado por alto? Aquí también en Hebreos 8:12 nos dice que Él es la propiciación de nuestros pecados. Y dice que no solamente los nuestros, sino también por los del mundo, por los de todo el mundo. Cristo ha muerto. En 1 de Juan capítulo 2, verso 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo toma el lugar de la humanidad entera. Solo falta que creamos, solo falta que la humanidad crea, solo falta que el hombre se rinda totalmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo Jesús, quien ha muerto por nuestros pecados, tomando nuestro lugar y haciendo a Dios o trayendo a Dios a ser propicio a nosotros. En otras palabras, trayendo a Dios a que esté en favor nuestro y nos permita entrar al reino de los cielos. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 10, dice así, 1 de Juan, gloria a Dios. Capítulo 4, verso 12. Qué bueno es el Señor. Dios es bueno, buenísimo. Dice la palabra, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y el amor se ha perfeccionado en nosotros. El verso 10, perdón, leí el verso 12. El verso 10 dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que el Padre envía a Jesús a tomar nuestro lugar, a pagar Él por nuestros pecados para que seamos aceptados de parte de Dios. Y sigo leyendo el verso 11 y 12, que lo leí primero, el verso 12. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros amarnos unos a otros. En otras palabras, si Dios nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo por nosotros, que permite que su Hijo venga a la tierra y muera en lugar nuestro, por amor a nosotros, así debemos amarnos los unos a los otros, dice la palabra. Verso 12 dice, ¿por qué razón? Pues dice, ¿por qué? Porque nadie jamás ha visto a Dios. ¿Ve? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que Él pide que permanezcamos en sus mandamientos, que permanezcamos en su amor y Él permanece en nosotros como propiciación, por cuanto Cristo es nuestra propiciación. Resumiendo la palabra propiciación es cuando nosotros somos sustituidos por otra cosa para que Dios nos mire como agradables a Él. En otras palabras, es un acto para traer a Dios
en favor nuestro, para virar, poner a Dios a mirarnos en favor nuestro. Ese acto fue la muerte de Cristo Jesús en el Monte Calvario. Oramos, iglesia. Padre, te damos gracias porque la obra de Cristo, tu Hijo, quien aceptó tu mandato y quien vino, Señor, no porque tú le obligaras a venir a la tierra, sino que voluntariamente Él vino a tomar nuestro lugar por amor, porque nos amó primero en nuestros delitos y pecados. Así nos amaste tú también y enviaste a Jesús para que seamos nosotros contristados por el Espíritu Santo para arrepentimiento, confesión de pecado y recibir a Jesús como nuestro Señor, como nuestra propiciación, el que tomó nuestro lugar para que tú estés en favor nuestro. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Si no has recibido a Cristo como Salvador, te invito que desde tu vida, en este momento, que lo recibas diciendo una oración como la que yo voy a decir. Dile así al Padre: Dios del cielo, Padre eterno, Padre de Jesucristo, confieso mis pecados, de los cuales me arrepiento, porque te ofendí y ofendí al prójimo. Perdona mis pecados, lávame con la sangre de Cristo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a entender la Biblia y a caminar en tu presencia hasta que yo muera y vaya contigo, o hasta que tú vengas por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, espero que hayas recibido a Cristo como Salvador. Si así lo hiciste, hoy naces como nueva criatura. Si te apartaste de Cristo, Cristo te invita a que te reconcilies, que dejes que Cristo te reconcilie con Él, y lo puedes hacer haciendo una oración semejante a la que yo acabo de hacer. Lo conoces, lo sabes, por cuanto estuviste en el camino y te detuviste o te apartaste. Vuelve a Cristo, que te espera como el Padre pródigo, con los brazos abiertos, esperando que llegues para abrazarte, para darte nuevas vestiduras, para colmarte, llenarte con sabiduría de lo alto y guiarte a toda justicia y a toda verdad. Que la gracia y la paz de Cristo sea con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios bendiga, hermanos.